En el video de hoy hablaremos de los círculos en las cosechas, o los llamados crop circles. Veremos qué es lo que se sabe y desde cuándo y por qué se sigue dando este fenómeno. Sin más, vayamos a ver este video interesante aquí en el lado oscuro. Al día de hoy, el fenómeno de los círculos del maíz es el mayor desafío al que la ciencia se ha enfrentado. Con respecto a la conciencia y al descubrimiento de nuestro lugar en el universo, estos se han ido presentando anualmente desde finales de los años 70 y principios de los 80. Ocurre durante los meses de verano, coincidiendo siempre con la época de máximo esplendor de la cosecha de los cereales de maíz. Se da de la noche a la mañana, literalmente. En Inglaterra comenzaron a reportarse unas extrañas marcas en los campos de cultivo, en las poblaciones cercanas a los monumentos megalíticos circulares de Stonehenge, Avebury y Silbury Hill, en el sur del país. Eran círculos dibujados sobre el terreno con las plantas plegadas, que aparecían durante la noche en condiciones extremas y que mostraban una gran perfección en su trazo cuando se veían desde el aire. Los diseños siguen apareciendo año tras año ante la falta de interés de los medios de comunicación, que ignoran la importancia de estos hechos. Estos hechos no son identificados por la sociedad como analizables, porque no existe un seguimiento informativo en torno a este tema. No hay un protocolo dentro del periodismo de hoy en día para tratar este asunto, porque es la propia sociedad la que realiza una negativa a priori del tema. Los ovnis y su lado oscuro desafían los fundamentos de nuestra mentalidad. Aún así, estas figuras representan la primera vía de comunicación visual abierta y pública de la inteligencia que se esconde tras el fenómeno de los ovnis. Su trascendencia apela a cada uno de los seres humanos de este planeta, dada la intención de llamar nuestra atención, y de hacerlo además a través de las matemáticas, a través de un lenguaje universal que expone un conocimiento científico extenso y profundo. Esta forma de comunicarse se funde con nuestra modernidad, con nuestra evolución, con lo que busca la ciencia desde hace siglos y con lo que somos, pero sobre todo con nuestro propio concepto del espacio y el tiempo. Su geometría, tamaño y sobre todo la imposible exactitud de las figuras engloban desde sistemas matemáticos, astronómicos, químicos y genéticos hasta figuras ilustrativas como un mensaje implícito o decodificable. Lo que más llama la atención a simple vista es que están realizados según unos cánones matemáticos exactos, que junto con su tamaño nos llevan a la contemplación de la más pasmosa armonía de un mundo imposible que es posible. A ver, primero veamos lo que se conoce de la química de las plantas que han sido dobladas. La investigación de estas figuras se inicia cuando un agricultor, normalmente a primera hora de la mañana, reporta a las autoridades que durante la noche y sin dejar ningún tipo de huellas en su propiedad,
se ha realizado una modificación anormal en una parte de sus terrenos. Cuando se llega a la zona, el primer detalle que se puede apreciar es la extraña forma que presentan las espigas del maíz. Su tallo está doblado, pero no está roto. Interesante, ¿no? Algo ha conseguido doblarlo sin dañar a la planta. Los análisis realizados en los 90 por el Dr. William Levengood de la Facultad de Biofísica de Michigan afirman que existe una serie de patrones en el fenómeno y que se repetían en la mayoría de las espigas situadas dentro de los círculos del maíz. Los nódulos de los tallos que estaban dentro del círculo presentaban una longitud mayor que los nódulos de los tallos que estaban fuera de él. Y ese hecho, dado que las plantas analizadas eran de la misma especie y que no había ninguna condición ambiental ni de terreno que produjesen tal alteración por sí mismos, solo ofrece una única conclusión. La alteración de la planta se realiza artificialmente, a nivel bioquímico, alterando las condiciones iniciales y normales del desarrollo vegetal natural. Levengood reportó la formación de cavidades de diámetros muy pequeños, con restos de savia y hierro condensado. La savia del tallo había sido expuesta durante un corto espacio de tiempo a una temperatura muy alta de radiación y, como consecuencia, esa savia se había evaporado. Al modificarse la temperatura y la presión del interior de la planta, se produce un fenómeno de evaporación. Se forma un frente de vapor de savia que asciende y busca una salida por toda la longitud del tallo. Esto debido a la tensión que recorre el tallo, forma nuevos nódulos y alarga los que ya existen. Por tanto, la carga por centímetro cuadrado a la que se somete la planta durante la formación del crop circle es altísima. Pero lo cierto es que la modificación no daña para siempre a la espiga del maíz. Las modificaciones nunca llegan a la altura límite del tallo, a partir de la cual la planta se daña, deja de crecer y muere. Tras el círculo, las plantas seguirán creciendo y no se verán afectadas. A la inteligencia que está detrás del fenómeno no se le escapó el detalle de respetar el valor límite vital sobre el tallo en el que escribe su mensaje. Con respecto a la formación de microesferas de óxidos de hierro fundido sobre los nódulos y los agujeros, se determinó que era debido a la fusión del hierro presente en la savia, con una concentración del 12%. Su geometría esférica indica que la energía que afecta a las plantas es orientada magnéticamente y de hecho se ha detectado emisiones de microondas de baja frecuencia dentro de los círculos. Cabe destacar las investigaciones del ingeniero e investigador inglés Colin Andrews, experto en el estudio de las figuras. Andrews afirma que existe un incremento en el campo magnético de los terrenos situados dentro del círculo con respecto a los que se sitúan fuera. Todo esto nos indica la extraordinaria tecnología que sería necesaria para modificar el terreno para realizar los dibujos. Nos referimos a energía calorífica y magnética, donde el fraude es imposible de realizar por aficionados o bromistas. Resulta especialmente curioso
comprobar todo esto con la fotografía de las moscas que quedan petrificadas en las plantas en las que aparecen los círculos. Su análisis posterior indica que en su interior las moscas están literalmente hervidas, pero por fuera su aspecto es normal, una característica identificable con la energía de la radiación. Ahora veamos el nexo con nosotros. A lo largo de estos años, multitud de testigos han reportado avistamientos de objetos de aspecto luminoso antes o durante las formaciones de los círculos en los campos impresos. Estos presentan aceleraciones extremas, giros en ángulos de 90 grados que desafían nuestras leyes aeronáuticas y sobre todo comportamientos inteligentes. En ocasiones se ha podido hasta grabar la interacción de uno de estos objetos con el terreno donde ha aparecido el círculo posteriormente. Esto me hace recordar al ovni TikTok, ¿no? Que se ha visto hace poco, cómo se mueve. Y ya es reconocido por el Pentágono y por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, las fotografías pertenecen a videos grabados por aficionados que no se han podido demostrar como fraudulentos y que fundamentan su autenticidad con la posterior visión de la misma figura desde las alturas. Viajemos ahora en el tiempo hasta el año 1974. En aquel entonces, la situación de la NASA era difícil de asimilar por la opinión pública americana. Vietnam y la NASA se beneficiaban de grandes partidas de presupuestos, mientras que el paro y la inflación amenazaban el estilo de vida de la clase media americana. Carl Sagan y Frank Drake, dos de los más conocidos astrónomos de todos los tiempos, decidieron usar la nueva antena construida en Arecibo, Puerto Rico, para transmitir por radio un mensaje de comunicación hacia otras civilizaciones. La respuesta era esperada para dentro de 50.000 años, dada la gran distancia de ida y vuelta a recorrer por la señal emitida y la señal de respuesta. El mensaje encriptado enviado el 16 de noviembre de 1974 estaba formado por 1679 cifras, constando solo en unos y ceros, el lenguaje binario, con la característica de ser producto de dos números primos, 23 y 73. ¿Por qué se eligió el 1679? Si existía una civilización capaz de recibir y comprender la señal, sin duda sabría que 1679 es producto de 23 y 73. La clave del mensaje es que 23 y 73 son exactamente el número de filas y columnas del cajetín. Al organizarlo en 23 columnas y 73 filas, quedaba un mensaje en forma de rectángulo, con los datos más importantes que resumen quiénes somos los seres humanos. La distancia al cúmulo de estrellas M13 y la velocidad de transmisión a través de la frecuencia del hidrógeno hacía imposible que cualquier civilización recibiese la señal en un corto espacio de tiempo, a no ser
que esa civilización pudiese recibir la transmisión desde mucho más cerca de lo que Drake y Sagan y toda la humanidad pudiesen imaginar. Y lo que nadie se pensaba que ocurriría, ocurrió. El 13 de agosto del año 2000 apareció una extraña figura cerca del radiotelescopio de Chilbolton, en Inglaterra. Su geometría matemática era de tipo fractal y no se parecía a ninguna otra figura aparecida en años anteriores. Tenía la peculiaridad de haberse presentado en terrenos que pertenecían al ejército británico, con lo que quedaba rápidamente descartada la intrusión de bromistas o aficionados. No fue hasta el año siguiente, en el 2001, cuando todo encajó. Otra vez a principios de agosto y otra vez en la zona del radiotelescopio de Chilbolton aparecieron estas dos extrañas figuras. Ninguna tenía parangón con lo anterior visto. Eran figurativas, ilustrativas, por tanto eran específicas. Nos encontramos ante la respuesta de la inteligencia que realiza los círculos del maíz a la señal emitida desde Arecibo en 1974. La segunda figura representaba exactamente el mismo cajetín enviado por los científicos Frank Drake y Carl Sagan en 1974, con las modificaciones que tendría una respuesta del mismo tipo, indicando los datos de otra civilización. Bien, para los que nunca antes han visto este mensaje, conocen lo que se envió, aquí les explico un poco de qué es lo que enviamos y qué es lo que nos responde, para comparar ambos mensajes. Por decir, al inicio, en la primera fila, en la primera línea del mensaje, contienen los números del 1 al 10, escritos en formato binario. Y cuando ellos nos responden, lo ponen igual. Entonces, la primera línea del mensaje es exactamente igual para ambos. En la siguiente línea, nosotros enviamos los números 1, 6, 7, 8 y 15, que representan al hidrógeno, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno y fósforo, respectivamente. Estos son los que dan la vida acá en la Tierra, los elementos que dan la vida. En la respuesta, ellos nos ponen los elementos de la vida, los mismos que enviamos, pero agregan el silicio como parte de sus elementos de vida, lo cual químicamente es viable, como que han hecho ahí una mezcla. Luego, más abajo en las siguientes líneas, nosotros enviamos un hélice doble del ADN, la cual comparten todos los seres vivos de la Tierra. La barra vertical que también enviamos representa el número de nucleótidos. En su respuesta, el ADN que envían ellos es diferente al nuestro, manifestando una manipulación en su composición. Según indica, es una manipulación voluntaria. El número de nucleótidos es diferente al nuestro, signo de una evolución más avanzada. En la siguiente línea se ve, nosotros enviamos el elemento del centro, que representa al ser humano, y en la parte izquierda su altura promedio de 1.76 centímetros. En la derecha representa el tamaño de la población humana para el año 1974, modificado en 32 bits, lo cual hace 4 billones aproximadamente de habitantes. En la respuesta que ellos envían, tienen menor estatura, pero un cráneo más grande. Además, cerca del mensaje fue hecho un rostro que se presume sea el de los emisores de la respuesta. Ellos tienen mayor población que la Tierra, según la densidad que nosotros enviamos en el año 74. En la siguiente línea nosotros enviamos el sistema solar, el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, 9 planetas.
y ponemos a la Tierra encima de las demás como que indicamos que nosotros vivimos ahí. En la respuesta que ellos nos envían, también nos envían su ubicación, representada también por un conjunto de 9 planetas orbitando alrededor de una estrella más pequeña que el Sol. Pero ellos envían 3 planetas encima, y uno de esos 3 como que tiene 3 satélites, lo que supondría que habitan estos 3 planetas y esos 3 satélites. La última parte del mensaje que enviamos representa el radiotelescopio de Arecibo con su diámetro de 2430 multiplicado con la longitud de onda da como resultado 306,18 metros. Su respuesta, ellos nos ponen un radiotelescopio utilizado más complejo que dada la complejidad no lo entendemos porque nunca hemos tenido un radiotelescopio de esa forma, ¿no? Pero bueno, nos dan una idea. A ver, ¿qué nos trae esto como conclusión? No es posible que un hecho de la magnitud que estamos relatando sea realizado por manos humanas, sin romper ni una sola espiga del maíz y sin un solo error de cálculo en figuras de más de 300 metros de diámetro, dominando comunicaciones en lenguaje binario sobre temas genéticos y matemáticos. Si eso está claro, entonces, ¿cómo es posible que ante tal demostración de poder y de deseo de comunicación, la opinión pública no tenga en cuenta estos hechos? No pide explicaciones a los gobiernos y no pida más estudios científicos del tema. Quizá el hecho de que la casualidad en el tema de los ovnis no exista nos pueda guiar a una respuesta. Si existe un plan de concienciación, en primer lugar habrá un periodo de tiempo en el que una civilización contacte con otra de una manera progresiva y suave, para no alterar su funcionamiento ni sus sistemas de valores de una manera radical. Posiblemente la inteligencia que está detrás del fenómeno sabe que los humanos podríamos entrar en un estado de miedo ante una revelación de tal calibre y su plan conlleva una llamada de atención progresiva al fenómeno. Esto se demuestra con que cada día son más los avistamientos auténticos de ovnis alrededor del mundo. Y cada año son más los países en los que va apareciendo el fenómeno de los círculos del maíz. El fenómeno crece, pero nuestra conciencia aún no alcanza al fenómeno, ¿cierto? Bien. Una vez conocido el fenómeno, ¿qué es lo que hacen los gobiernos ante cosas así? Ven la manera de desprestigiarlo, exponiendo los círculos de cosecha a campañas de ignorancia pública. Notablemente, algunos grupos consistentes con el esfuerzo de crear ofuscación pública y propaganda relacionada en cualquier conexión extraterrestre a los fenómenos de los círculos de cosechas, han intentado crear algunos círculos de cosechas hechos por el hombre. Haciendo esto, estos grupos aparentemente de desinformación esperan que un populacho humano embrutecido verá los círculos de cosecha como que son simplemente un fenómeno creado por bromistas en la Tierra. Un grupo de aparente desinformación también parecen estar vandalizando círculos de cosecha en un esfuerzo para hacerlos parecer engaños, para minar afirmaciones de su origen extraterrestre. La señorita Osborne es una erudita científica en investigaciones del círculo de cosecha. Ella escribe que la verdad es que esos agujeros en el suelo y otros rastros de engaños
no pudieron ser encontradas en la mayor parte de las formaciones, hasta el segundo día de su existencia. Un bonito ejemplo fue la formación de la colina de Molino de Viento en el primer día. Todos los visitantes eran unánimes sobre la belleza pura y perfección en la disposición de la formación. No había en absoluto ningún rastro de origen humano, pero de repente en el día 2 habían agujeros claramente visibles en el suelo, como si alguien hubiera martillado un polo en el suelo para apuntar y marcar los centros y poder crear subsecuentemente los círculos. Algunos grupos de desinformación han intentado crear sus propias versiones del círculo de cosechas en la cámara, como un despliegue de propaganda. Sin embargo, el astrónomo Gerard Hawkins y otros científicos indican que muchos diseños tienen un grado de complejidad que los humanos no podrían fácilmente recrear sobre papel. Ya no digamos entrar solo en un campo por la noche. Algunas de las formas de estas formaciones son demasiado complejas y despliegan un nivel tremendamente alto de precisión, lo que hace sumamente difícil para un equipo de humanos recrear. Ahora veamos algunos hechos científicos de los crop circles que muy pocos conocen. Este círculo de la cosecha de 800 pies que apareció en Wiltshire, Inglaterra en el año 2001, esto causó mucha conmoción y, como se puede ver, era muy bello y muy complejo. El diseño consistió en 409 círculos que forman lo que se conoce como un triskelion, símbolo que se remonta a miles de años. ¿Sabían que el campo electromagnético sobre el área donde aparece un crop circle es por lo general una carga electrostática? ¿O que existe una rara forma de energía electromagnética llamado vórtice de plasma ionizado, también conocido como rayo globular, involucrado con estas formaciones? A ver, nos dicen por ahí, los patrones de las formaciones se han estudiado sin fin. Además de ser sumamente hermosos, muchos parecen ser mensajes de una forma u otra, a menudo con implicaciones cosmológicas. Ninguno parece ser siniestro o maligno. Si en caso estas formaciones fueran creadas por una inteligencia extraterrestre o una humana, podemos concluir que al menos uno de los grupos aquí podría de hecho preocuparse por nosotros y querer apoyarnos. Esto es lo que afirma Richard Dolan. También nos dice que así que la próxima vez que alguien les hable de un crop circle, tal vez deberían pensarlo 2 veces antes de catalogarlo como un engaño. A pesar de que muchos de ellos son, algunos realmente sí parecen provenir de otro mundo. Ahora les mostraré el polémico crop circle del alien y el disco mostraba la fecha del incidente de Roswell. Se cumple ya ahora prácticamente 20 años del más impresionante de los círculos de las cosechas aparecidos hasta la fecha. Ni se ha visto ni se ha vuelto a ver nada igual en ninguna de las temporadas de la historia del fenómeno. Es un diseño perfecto, visualmente tremendo y polémico, con un mensaje en código binario que pudo ser decodificado y que aludía directamente a una oposición ante los engaños de los gobiernos ante el tema OVNI.
y una extraña codificación que alude a la masonería y a la fecha del incidente Roswell en 1947. Trataré la investigación completa sobre este gran shock histórico del fenómeno. A ver, era difícil imaginarse algo más impactante que lo que estaba ocurriendo con las geometrías que aparecían en el comienzo de la década. Pero ocurrió. Apareció un círculo con una imagen dura de asimilar, tan explícita que al mostrarse al público es inmediatamente rechazada como imposible por la gran incredulidad que atañe a este tema. Es necesario que abramos la mente para comprender que algo así es posible en nuestro frío mundo. También es necesario, antes de observar detenidamente el contenido de este crop circle, estar en conocimiento de que estamos ante algo único que está aconteciendo en nuestro planeta para que cada persona saque sus propias conclusiones. Esta figura, investigada por los mejores científicos e investigadores del planeta, tales como Lucy Primwell, Steve Alexander, Jaime Maussan o Colin Andrews, ha sido tomada e identificada como auténtica por las características de su trazo perfecto. La conformación de las ramas y tallos de maíz, su exactitud, tamaño y sobre todo por las características únicas del diseño, imposible de discernir qué era aquello desde el suelo. Tres técnicas empleadas: interlineado, puntillismo y sombreado de la figura, para formar un conjunto colosal y tres puntos de vista para apreciar el mensaje. Ahí está. Es increíble e inesperadamente la figura de un humanoide sosteniendo un disco. Les pondré dos fotografías más para que observen bien esta figura, una intensificada y otra difuminada. A continuación, un fotograma de la filmación del equipo de Jaime Maussan sobrevolando la impresionante figura. Aquí, el diagrama en blanco y negro extraído del fotograma, tras estirar la fotografía y aumentar el contraste de la misma. A continuación exponemos también un diagrama tridimensional para observar con anaglifos. Si superamos el shock inicial y prestamos atención a los detalles, el sistema de representación de la cabeza y del disco es diferente. Mientras que el disco está formado por una espiral de cuadros rellenos y vacíos, la figura de la cabeza está representada con un interlineado, parecido al que se obtiene al realizar una fotografía a un monitor. A ese interlineado nos referimos con el tema de Roswell. Pero no vayamos tan deprisa, sigamos investigando. Aunque sea difícil de creer, esta figura está concebida para ser vista de dos maneras diferentes, como decíamos, y tiene tres planos bien diferenciados: disco, cuerpo y horizonte. El primer plano es el círculo, el disco, y corresponde a una codificación en números binarios, ceros y unos, de un mensaje cifrado. El mensaje ha sido traducido en diferentes partes del mundo y se ha llegado a una conclusión determinada común, ya que si empezamos a contar desde el centro del mismo,
nos encontramos con bloques cuadrados blancos y negros. El disco muestra surcos en espiral, identificables con unos y con ceros. Esos bloques cuadrados de un color o de otro representan un 1 o un 0. Si realizamos una separación, por cada 8 bloques individuales tenemos letras en código ASCII. Las separaciones por cada 8 dígitos conforman las letras de un mensaje en código ASCII. Observamos que también hay bloques rectangulares en vez de cuadrados. Son marcadores que separan las letras. La zona marcada en rojo expone una palabra dañada. Esta última fotografía expone el mensaje completo con unos y ceros del disco del Crop Circle de Winchester del 2002. Los dos primeros dígitos son el 1 y el 0, dando la pauta de la base binaria en la que el código estaba escrito. La traducción del mensaje binario a letras deja una transmisión en inglés, el idioma más hablado de la Tierra, el oficial de la Tierra, digamos, y es a todas luces desafiante. El mensaje que aparece tras la traducción letra por letra de este disco es el siguiente. Beware the bears of false gifts and their broken promise. Much pain, but still time. Believe there is good out there, we oppose deception. Conduit closing 0x07. Este mensaje se traduciría en español de la siguiente manera. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí afuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose 0x07. La información es realmente interesante, ya que es una sorpresa que se empiece con una advertencia, pero el contenido del mensaje es global, para todo el mundo, y al día de hoy se cuestiona sobre su intencionalidad. Queda para ustedes el análisis. Lo que les expresé y les haga sentir lo que les exponga una situación expuesta y realizada de esta manera. Como punto clave del fenómeno es una presentación en el lenguaje visual del ser humano que, lejos de asistir a una intromisión en su vida, tal y como sería si se interviniese en Internet o se interrumpiesen las comunicaciones, se basa en una simple figura en un campo, con un disco imposible de realizar por los seres humanos, dada su apabullante complejidad. Escrito en un lenguaje binario, que letra por letra y bit a bit nos sitúa en un momento histórico de nuestro tiempo, la primera comunicación explícita y directa para toda la humanidad. Todas las ideas que están expresadas en el disco han sido puestas ahí con un motivo. Es una gran llamada de atención en sí mismo y en su manera de expresarse. Código ASCII. Este detalle hace imposible un fraude y lo hace más imposible todavía teniendo en cuenta que apareció en un terreno restringido y que la figura surgió como siempre ocurre, de noche. Estamos hablando de un disco con un mensaje enrollado, con un diámetro de más de 70 metros, lleno de advertencias y de una absoluta declaración pública en medio de un campo del maíz.
Además, si se fija, el disco está fuera del cuadro en el que está el ser, está en primer plano. No dejaría de ser una maravillosa metáfora el hecho de verlo de la siguiente manera. El ser sale de su mundo, de su recuadro, para darnos un mensaje en nuestro idioma, y ese disco está fuera del recuadro, porque si forma parte de nuestro mundo, de nuestra codificación informática. Si seguimos analizando esta figura, habría que ver cómo está formado el segundo plano. La cabeza del extraterrestre mostraría una zona con sombra y otra más iluminada. ¿Cómo se puede realizar este efecto en una figura que usa una técnica de interlineado? La manera de ver realmente este diseño está en su propia codificación. Esta figura está diseñada para que veamos el mensaje del disco de manera perfecta y para que veamos el rostro del extraterrestre difuminado, aplicando un filtro gaussiano. Para difuminar la imagen encontramos que la verdadera representación de este segundo plano es la siguiente. Mientras el primer plano, el del disco, sería para verlo a alta resolución. El segundo plano es para verlo difuminado. Una idea absolutamente genial, como podemos apreciar. Las características de este humanoide coinciden con el retrato robot típico de la mayoría de los testimonios de abducidos desde los últimos 50 años. Cabeza grande, facciones extremadamente delgadas y ojos ovalados. Un detalle bastante importante es que a este tipo de humanoide siempre se le representan los ojos oscuros, pero este círculo del maíz muestra al extraterrestre con pupilas. Esto se debería a que estos seres utilizarían una protección de sus ojos en sus actividades en nuestro planeta. Así es como siempre han aparecido en los casos estudiados, siendo su imagen original aparecida en el diseño. Y es lógico, ¿no? Nosotros, si me permiten la metáfora, no aparecemos con gafas de sol en nuestras fotos del DNI. Ellos se mostrarían abiertamente tal como son, sin accesorios, sin ayudas, solo ellos y su mensaje. En un tercer plano aparecen 3 puntos en el cielo que han sido identificados como las 3 estrellas de la constelación de Orión. Estas estrellas han sido referentes por motivos desconocidos para las civilizaciones egipcias y mayas, sobre todo a la hora de construir sus grandes pirámides, cobrando gran importancia a nivel místico. Se han hecho conjeturas sobre la posible motivación de estos 3 puntos, su origen, su símbolo. Sin duda, era una parte fundamental del mensaje, porque aparece en sí misma, pero al estar en tercer plano se supedita en importancia al rostro y al disco. También hay algunas personas que aseguran que estas 3 estrellas se corresponden con su otra mano en un gesto de saludo amistoso. Sin duda, todo puede ser interpretado de una manera distinta según otros. Todo este carrusel de sensaciones data del año 2002. 50 años después de los avistamientos sobre el Capitolio de Washington, D.C. Si estuviéramos hablando de los mismos protagonistas, el Crop Circle de 2002 sería la celebración de unas bodas de oro con sede en Inglaterra. Si estudiamos detenidamente la figura, es imposible que un fraude representara cientos y cientos de puntos, representando volumen, luminosidad, biología e informática a un nivel completamente avanzado.
Pero vayamos a quizá la más importante del diseño, la mención al incidente de Roswell, ocurrido en 1947. Observemos cómo es la figura. Si se fijan, la parte del humanoide está rayada, interlineada, como cuando hacemos una foto a un monitor de televisión. Vamos a contar las líneas y hay 59 secciones. Ahora vamos a ver la parte que atañe solo al disco, y aquí hay 33 secciones. Ahora hagamos una sencilla cuenta: 59 por 33, 1947. Como que aplican lo mismo del crop circle de adhesivo, ¿no? Bueno, utilizar estas cifras en el interlineado no es casual. Hay una fecha secreta, el año 1947, el año del incidente Roswell. Llegados a este punto, sería posible plantear la hipótesis de que la inteligencia que está detrás del fenómeno de los crop circles, según los datos presentados, nos estuviese alertando sobre la posibilidad de que la raza representada en este gran crop circle fuera la protagonista del incidente Roswell, y la misma que 5 años después, en 1952, 60 años antes de este diseño, se presentaría en Washington, D.C., sobre la Casa Blanca y el Capitolio. La cifra utilizada del 33 haría alusión a los grados masónicos de la jerarquía que encubre el fenómeno OVNI desde hace más de 80 años, desde precisamente el incidente de Roswell. De ser real esta hipótesis, la raza representada no sería exactamente la inteligencia que está detrás de este fenómeno, sino que sería otra que estaría alertando a la humanidad sobre las actividades de otra y sobre la acción directa que la masonería realiza contra la desclasificación del fenómeno y la manipulación informativa que la sociedad recibe de los medios de comunicación cercanos al poder. Seguro que existen aún cosas por descubrir de este crop circle, y seguro se irán conociendo. Ahora veamos la gran historia del crop circle, del mecanismo de anti-citera. Viajamos en el tiempo hasta el año 2001. Es una temporada de círculos de las cosechas marcada por el impresionante diseño de Milk Hill de 409 círculos, conocido como The Big One. Durante este verano ocurrieron cosas increíbles dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas, con diseños que desafiaban la geometría más exquisita y que tocaban aspectos científicos y menciones a la historia de la humanidad como nunca antes se había hecho. Y de repente, a unos cientos de metros del maravilloso astrolabio que estudiábamos, esta semana apareció un impresionante crop circle de dimensiones colosales, tanto en diámetro como en extensión. La friolera de 203 metros en el diámetro externo, abarcando una superficie de 32.365 metros cuadrados. Era un extraño diseño con una circunferencia exterior y varios diseños interiores, un punto central y uno más pequeño, un laberinto, una especie de chip cuadrado, y en el exterior una circunferencia y un óvalo. ¿Qué era esto? Pues esto significaba exactamente una inaudita mención al famoso mecanismo de anti-citera, encontrado en el mar de Grecia por pura casualidad por unos buceadores. La historia tras su descubrimiento es el sueño de todo submarinista que guste de sondear el fondo marino buscando restos arqueológicos, ya que además de esto, junto a este extraño mecanismo, se encontraron valiosos cofres de oro
Imagínense aquellos submarinistas con sus extraños trajes de buzo steampunk en el año 1901, sacando un tesoro frente a las costas negras. Pero, ¿qué era este mecanismo y para qué servía? Lo primero de todo sería apuntar que estamos ante el primer engranaje sofisticado de la historia de la humanidad, que data del año 150 a.C., y que su diseño está atribuido al mismísimo Arquímedes. Con él se podían controlar movimientos de la Luna, del Sol y de otros 5 planetas del sistema solar. ¿Cómo es posible que estos movimientos pudiesen controlarse a la perfección sin el uso de un ordenador? ¿Y qué tiene que ver con el Crop Circle masivo de Bogdanov en 2001? Observemos el mecanismo. Si se fijan, tenemos dos partes bien diferenciadas. La frontal es una gran esfera con círculos concéntricos. Esos círculos son la cara visible de una serie de engranajes y mecanismos que determinaban la posición de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Además de estos datos, las esferas proporcionaban el tránsito del Sol y la Luna, además de sus diferentes fases a través de las constelaciones que conocían tanto los griegos como los egipcios, y todo funcionaba en perfecta armonía con el movimiento de los 5 planetas mencionados, dejando a cada uno su lugar correspondiente de la bóveda celestial. Un ordenador astronómico de tipo mecánico, un invento increíble. Bien, ahora observemos la parte trasera, la que nos interesa. Son 2 espirales. Cada una de ellas representa un ciclo de años que separan eclipses. Un ciclo Saros de 18 años y un ciclo Exelignos de 54 años, si se fijan. La forma en la que están dispuestas las ruedas es idéntica a la del Crop Circle de Bogdanov. La mención al microchip en el interior podría ser una mención a la invención del primer ordenador de nuestra historia. Pero, ¿y la mención del laberinto? ¿Por qué no aparece una rueda de 3 aspas en esa posición? El Dr. Horace Drew, el mejor decodificador de crop circles del mundo, llegó al mismo punto en el que hemos llegado nosotros y propuso una teoría fascinante. Los eclipses no son todos iguales, los hay de distintas categorías, y la categoría Saros es una de las más estudiadas. Se producen cada 18 años. Estos son los 6 últimos que quedan en el ciclo, que acabarán el 15 de agosto del año 2091. Y es curioso porque aquí hay 3 datos claves. 1. Acaba de producirse un eclipse de este ciclo el 21 de junio del 2001. La mención en el fenómeno haría referencia a este dato. 2. Aparecen 6 líneas dentro del microchip, al igual que quedan 6 eclipses dentro de este ciclo. Esos ciclos van apareciendo en la Tierra en forma de espiral desde el polo norte al polo sur, cuando termina el ciclo. El siguiente eclipse vuelve a verse desde el polo norte de la Tierra. Esta es una imagen que muestra el transcurso de la visión de los eclipses en la Tierra de estos ciclos Saros. Este sería el tercer punto. Ahora, imaginemos que vemos esa espiral desde una perspectiva horizontal y otra vertical. Ahí está la clave. La perspectiva vertical es la manera de ver la Tierra en un mapa para observar dónde se verán esos 6 eclipses que quedan. Esto aparece en el laberinto. Si lo vemos desde el polo norte no funciona, pero si lo vemos desde el polo sur,
podemos observar los lugares exactos en donde aparecerán los siguientes eclipses del ciclo Saros 127, antes de pasar a los Saros 128 en el año 2090. Y aquí se ven, comprobado, esta es información desde el 2001, cuando apareció este crop circle. Está el 21 de junio del 2001 un eclipse. Ahora en el 2019, el 2 de julio, hubo otro, y se nos viene uno en el 2037, otro en el 2055 y así hasta el 2090. Aunque siempre quedan lados oscuros por resolver en este enigma, contando con que las circunferencias centrales representan a la Tierra y a la Luna, y que la circunferencia y el óvalo pequeño exterior pueden significar la Luna y su sombra sobre la Tierra, ¿qué significa el símbolo retorcido que sale de la Luna? Cosas que aún no comprendemos. Otro crop círculo es el de la glándula pineal. Estaba en el misterioso manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich es uno de los mayores misterios de la antigüedad, un tratado de ciencias escrito en una lengua que no existe, que no ha vuelto a aparecer en la historia de la humanidad y que nunca existió antes de aparecer dicho manuscrito. Lo curioso es que dentro de este misterioso libro hay dibujos que se asemejan exactamente a uno de los crop circles, que tienen relación con la glándula pineal. Siendo extraña esa relación, ya que esa glándula pineal es la responsable de los patrones de sueño de los seres humanos y de la liberación y producción de la melatonina, sustancia relacionada directamente con la depresión o la felicidad en los seres humanos. Vamos a estudiar un poco más de cerca este hallazgo y vamos a ver qué tipo de relación pueden tener ambos enigmas y qué origen real puede haber detrás de todo esto. Porque no cabe duda de que el sistema de representación de la glándula pineal en ambas obras es idéntico y no se ha vuelto a presentar de esta forma en toda la historia de la humanidad. El 23 de julio del 2011 apareció en Runway Hill Device este impresionante diseño de más de 125 metros de largo. Constaba de 13 círculos con iluminación blanca, 2 con iluminación negra, 16 puntos y 2 círculos planos. Aquello era la representación de una molécula química, la melatonina, de fórmula C13H16N2O2, ya que cada uno de los símbolos significaba un elemento químico. Los puntos eran hidrógenos, los círculos blancos eran carbonos, los negros eran hidrógenos y los círculos planos eran oxígenos. Esta es la molécula que quedó representada aquel día en aquella zona de Inglaterra. Esto apareció cerca de un dibujo de cal gigantesco en las antiguas civilizaciones druídicas de esta zona de Inglaterra, un caballo blanco. 2 días después apareció esta figura representando la glándula pineal en el campo que estaba justo debajo de aquel caballo blanco, sin duda como un mensaje en 2 etapas, siendo ambos círculos relacionados entre sí con un significado común. El círculo parecía encerrar un enigma, ya que se asemejaba exactamente a la visión de la glándula pineal, vista desde una perspectiva cenital. El diseño fue considerado como un auténtico por la perfecta precisión del trazo y la impresionante perfección de sus circunferencias internas. Era curioso porque cada circunferencia era de distinto tamaño,
Parecía que se había utilizado una geometría perfecta para ilustrar una parte de nuestro cuerpo, que no es simétrica y que no es perfecta. Pertenecía a esa categoría catalogada como dibujos figurativos. La glándula pineal es una glándula endocrina que se sitúa exactamente entre los dos hemisferios cerebrales, entre la frente y las cejas. Produce melatonina, una hormona cuya producción se ve afectada por la luz. La oscuridad, por ejemplo, hace que se secrete melatonina y es por esto que supuestamente nos es más fácil dormir en la oscuridad. Esta hormona juega un papel también en el trastorno afectivo estacional, la depresión invernal, interactúa con el sistema inmunológico, tiene propiedades de antienvejecimiento y sirve como antioxidante. También tiene una componente paranormal y es llamado el tercer ojo, ya que se le atribuyen capacidades tales como la videncia y la expansión extrasensorial. Se comenta que el famoso ojo de Horus hace referencia a esta glándula pineal. Una nueva mención de la cultura egipcia en el fenómeno de los círculos de las cosechas. Y aquí es donde viene el gran misterio, porque extraña la manera de representar a la glándula pineal desde una posición tan cenital. Nadie lo había hecho así jamás. Nunca había aparecido así en el arte, salvo en el manuscrito de Voynich, escrito en una lengua ininteligible, perfectamente gramaticada, pero imposible de descifrar. Ni una sola referencia en toda la historia. Nada se sabe de su autor. En el manuscrito se han encontrado dibujos detallados de plantas que no existen y extraños símbolos sin parangón en la historia de la ciencia. El manuscrito de Voynich además tiene una representación de la glándula que se asemeja mucho con este crop circle 2010. Incluso en la forma en la que tienen las medias lunas dibujadas, palabras que salen del centro, ya que aparecen en otros diseños del fenómeno. Y a partir de aquí, la teoría, la elucubración, si entendemos que el fenómeno proviene de una inteligencia ajena a la Tierra, que tiene una forma de hacer las cosas parecida a la que se ve en ese manuscrito, cabría pensar en la posibilidad de que ambos tuviesen el mismo origen. Ahora veamos el misterioso astrolabio que apareció en los círculos de las cosechas y su relación con la gran pirámide de Keops. El día 25 de julio del 2001 apareció en Gog Magog, Cambridge, uno de los círculos de las cosechas más espectaculares y bellos que se recuerdan. Medía 72 metros de diámetro y era la segunda parte de un diseño que tenía referencias a la mencionada máquina de Antikythera. En el diseño se observaba una circunferencia con otra interior que tienen el centro en distinto punto. Dentro de ella existen exactamente 75 líneas que simbolizan 3 ciclos de 25 semanas en el ciclo Saros de Nexus. La forma de toda la estructura es idéntica a la de los astrolabios, con la parte de la circunferencia graduada sobre cuyo eje gira una aguja con un punto de mira que se apunta a la estrella elegida, representada en este caso con maestría por las líneas de grado que cruzan el diseño. En otro ejemplo más de un dibujo integrado en el contexto del terreno en el que aparece. En este caso se observa igualmente que la graduación en años es similar en la forma a la que tenían en la antigüedad con los grados, horas y minutos. En la parte superior igualmente aparece una argolla de la que se suspende el instrumento en posición vertical para realizar las mediciones
de manera asombrosa. También aparece una recreación a los dos discos interiores que marcan los datos de latitud, horizonte, cenit, azimut, ecuador terrestre, eclíptica y los trópicos de Cáncer y Capricornio. El dibujo de la luna representa el mismo planisferio transparente con las posiciones del sol. Resulta interesante comprobar la perfección que alcanza la figura desde el aire y también desde el propio terreno. El doblado de las plantas fue tan intenso que la superficie quedó homogénea, a la misma altura. Un detalle curioso en esta figura es la aparición de una amapola en el centro de la figura, quizá simbolizando un mensaje positivo dentro de todo el contexto y el significado del crop circle. La reconstrucción de este astrolabio antiguo fue extremadamente difícil e incluía, como decíamos, diferentes centros sobre los que actuar. Resulta imposible pensar en una exactitud de este calibre realizando el diseño completamente a oscuras. Otra de las curiosidades de este diseño es la mención que realizó el arquitecto e investigador Werner Vogt, que encontró similitudes sobre la construcción de la Gran Pirámide de Keops y el diseño del astrolabio de Magog de 2001, encuadrándola de manera perfecta en su interior. Otro círculo de las cosechas es el que representa el número pi, y bueno, lo que nos muestra aquí es, y algo que tiene locos a los matemáticos, es que este círculo representa los 10 primeros dígitos del famoso símbolo matemático. Incluso el 10º dígito ha sido redondeado correctamente. El pequeño punto en el centro es el punto decimal, explicó el astrofísico Michael Ritter. Ahora veamos las diferencias que hay entre mensajes verdaderos y las torpes falsificaciones por parte de los desinformadores. Como pueden ver en el cuadro, lo que es variable a analizar están los aspectos de los tallos. Digamos que los tallos doblados sin rotura son los verdaderos, los tallos rotos son los falsos. La altura de modificación, la altura límite para seguir creciendo, tienen los verdaderos, en cambio los falsos es una altura aleatoria. El acabado de los diseños es perfecto en los verdaderos, muy irregular en los falsos. La alteración del campo magnético, en los verdaderos se da en varias partes, en los falsos nunca. La alteración del campo eléctrico, en los verdaderos se da, en los falsos nunca. El diámetro oscila entre los 60 y 600 metros. Los falsos son menos de 30 metros. Las pisadas y señales de estacas clavadas no tienen los verdaderos y los falsos tienen siempre. Los diseños geométricos son perfectos en los verdaderos y regulares en los falsos. El significado de los diseños son científicos y filosóficos en los verdaderos, en los falsos son bromistas. La alteración en el medio se da en varias partes, en los verdaderos y en los falsos nunca. La complejidad es extrema en los verdaderos y complejidad en los falsos. La aparición en la madrugada sin luz y los falsos se son a plena luz del día. Las alteraciones de la clorofila sí se dan en los verdaderos y en los falsos no. La decodificación del diseño existe en los verdaderos y en los falsos no. Alteraciones en el agua se dan en los verdaderos y en los falsos no. Emisiones de radioactividad se dan en los verdaderos y en los falsos no. La presencia de militares estudiando los diseños, claro que hay, ¿no? Eso sí, de hecho, los gobiernos siempre lo estudian, ellos saben pues qué cosa es verdad y qué cosa no es, Los cambios en las personas que visitan el terreno, sí, hay biorritmos a donde se acercan a los crop circles verdaderos y los falsos no pasa nada. Aparición sobre terrenos con inclinación se da en los verdaderos y en los falsos.
Eh, Asimismo, también pues, se intenta desacreditar los crop circles, diciendo por decir en este mensaje famoso del alien con el circo, ¿no? Con el disco, diciendo que por qué si hablan inglés, que el mensaje que se traduce en inglés después de codificarlo del código binario, ¿por qué dice no nos envían los mensajes en inglés nomás? Y bueno, lo que yo pienso al respecto es que ellos nos, nos dan a conocer que nos entienden todo lo que hacemos y nos tratan de guiar. Entonces, está en nosotros sacar nuestra conclusión, ¿no? Ya cada día se sabe más y más cosas, como se acaba de declarar en el Congreso de Estados Unidos, que tienen naves que han sido capturadas de incidentes o estrellamientos, a los cuales ya les han hecho ingeniería inversa. Y como es Vox Populi, esto viene desde Roswell. Ya más de 70 años que interactúan con esta tecnología. Es por eso que se conoce que existen ya ovnis creados por Estados Unidos, que son los triangulares. En un video que tengo, voy a poner si quieren verlo, hablo al respecto. Pero aún así la tecnología vista hasta ahora por otras naves es seguramente superior. Pero ahora, esto de los crop circles ocurre 23 años después de Roswell, lo cual les ha dado a lo mejor tiempo para construir algún tipo de tecnología que la pudiera hacer, no lo sé, pero realmente no creo. Yo creo que esto es una inteligencia que es fuera de la Tierra. Entonces, bueno, mantengamos, como les digo, la mente abierta. Yo creo que se viene algo grande y estemos preparados. Esperemos que sea bueno y que salga a la luz el lado oscuro en que nos mantienen los gobiernos y podamos interactuar con nuestros hermanos de los cielos y aprender más de ellos. Bien, espero les haya gustado el video y agradecerles. Sé que ha sido un poco largo, pero bueno, quería hablar de este tema. También agradecerles por haber pasado los 1000 suscriptores. Espero si lo desean en algún momento hagamos un directo, si es así me lo hacen saber en los comentarios. O hacer algún video donde podamos discutir de estos temas que nos apasionan. Pero también llegamos a ser una gran familia que luche porque se libere la información que solo la tienen las esferas del poder. Sin más, nos vemos en un próximo video aquí en el lado oscuro. Chao.